Muchas gracias, Darío. Acabamos de escuchar un primer esbozo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros estamos hablando de filosofía de la educación, no filosofía de la instrucción. La educación tiene fines, la educación tiene principios, la educación tiene valores. En el marco de este contexto aparece la filosofía, que a nosotros nos la enseñaron allá cuando estábamos en la prepa como historia de la filosofía, con los filósofos, con las escuelas filosóficas, y nos hacían así como una vuelta al pasado, a una historia muy desconocida para nosotros, no vivida. Pero realmente, ¿qué es la filosofía? La filosofía es la manera como el hombre interpreta su realidad. Cuando nosotros hablamos de la vida, de la muerte, de Dios, del gobierno, de la educación, aparece una manera personal de entenderla. Eso es mi filosofía. Como yo entiendo qué es lo que va a suceder conmigo con la muerte, cuando me enfrento al concepto de la muerte, cuando yo creo qué es la muerte para mí, estoy hablando de mi filosofía en torno a ella. Si recordamos a los antiguos moradores de nuestra queridísima patria, recordaremos que la muerte era el triunfo del guerrero, era la gloria, se glorificaba el hombre al morir en el combate. Era todo un honor, era todo un deseo, y se luchaba obviamente por salir victorioso o morir. Nunca, nunca ser esclavo, nunca ser tomado prisionero, primero muerto. Y en esa filosofía de la vida se contemplaban una serie de estamentos o lugares a los que iba a llegar el guerrero, al que iba a llegar la madre parturiente, la madre que moría en el parto, al que iba a llegar el niño, el nonato. ¿A dónde llegaban? Y había sus espacios, y se creía que la muerte tenía una morada. Para otros, la muerte es el encuentro con Dios, cualquiera que éste sea. Y entonces decimos, bueno, si yo me porto bien, voy a llegar ante la presencia de Dios. Para los egipcios, el llegar ante su Dios era pesar sus acciones buenas o malas. Bueno, pues esa era su filosofía en torno a la muerte. Entonces, volviendo al concepto de filosofía, es como nosotros, los seres humanos, los seres racionales, tenemos definidos nuestros conceptos de vida, muerte, poder, religión, y todos los conceptos universales que podemos pensar. Y en este sentido, vamos a enfocarnos a la educación. La educación es un proceso social construido por el hombre con sus objetivos, sus principios,
principios, sus finalidades específicas. ¿Para qué educo? ¿Quién educa? ¿Debe existir una escuela que forme a mis ciudadanos? ¿O tienen la posibilidad de aprender de la vida lo que yo necesito como sociedad? No estoy hablando de Estado, estoy hablando de sociedad. La sociedad necesita seres que hagan cosas y entonces definen cómo quieren formar a sus ciudadanos, a los elementos que conforman su sociedad. Si yo tengo una sociedad agrícola, voy a necesitar educarlos para la subsistencia, para el trabajo. Entonces voy a crear una educación utilitaria que sirva para resolver los problemas de mi sociedad, de mi comunidad. Pero si yo busco un ideal de hombre, un ideal de ser humano, si yo estoy pensando en la creación de un virtuosismo en el hombre, y estoy usando la palabra hombre como término genérico porque ahora quieren que diga él y las cosas espantosas. Bueno, la forma en que yo voy a educar en valores. ¿Para qué? Para llegar a la perfección. Y entonces, desde este punto de vista, aparecen dos grandes corrientes filosóficas en torno al sentido de la educación. Educo para ser feliz, la eudemonia, llegar a la felicidad del ser con la armonía de cuerpo, alma y espíritu. Y en esa formación hay un sustento filosófico profundo. Formo al hombre en las virtudes. Y la virtud puede ser en el conocimiento. Para mí, cuando Sócrates dice el hombre virtuoso, es el hombre que sabe, el hombre que conoce, el hombre que ha llegado a la perfección, porque utiliza como elemento la razón, la reflexión. En la filosofía, entonces, vamos a observar que esto impacta sobre la educación en el sentido de que voy a formar al hombre perfecto de acuerdo a mi concepto en ese momento. ¿Qué es la perfección para el cristiano? Para el cristiano, en una época diferente a la griega, es el hombre virtuoso pero religioso, piadoso, amoroso, creyente de Dios. Entonces yo tengo una nueva filosofía que crea una escuela formativa de sujetos contemplativos, reflexivos, y la educación va a estar enmarcada en las letras sagradas, en las sagradas escrituras, en el estudio del latín, en el estudio del catecismo, en una formación escolástica, en donde yo estoy formando al sujeto de acuerdo a mi contemplación de la perfección humana, aquel que va a llegar sin pecado o que va a llegar arrepentido ante la presencia de Dios. Esa filosofía medieval que subsistió durante 10 siglos fue el sustento, la base de las universidades del siglo XII en adelante. Y todavía, si ustedes leen el Periquillo Sarmiento,
van a escuchar ahí las grandes quejas que él hacía acerca de cómo lo obligaban a estudiar de esa manera, con ese modelo educativo, porque lo que tenían que hacer es aprender a pesar de. Y el principio de esa etapa es: la letra con sangre entra. Y eran los grandes castigos. ¿Por qué? Porque en los claustros se golpeaban, se azotaban, para entrar a la contemplación divina. El ayuno, el castigo, la mortificación del cuerpo eran parte de esa filosofía educativa. Y la enseñanza era memorística, había que aprenderse de memoria todo, había que repetir línea por línea todas las letras que estaban inscritas en la Biblia, o en el derecho romano, o en los libros de medicina, que eran las escuelas más tradicionales que hemos tenido desde la antigüedad. La filosofía adquiere también otro rumbo, la filosofía de la educación, cuando el hombre dice: no, yo no voy a formar a ese hombre virtuoso, yo necesito un hombre que produzca. Esto que decía ahorita el compañero, el ingeniero de León, de la instrucción, de formar hombres para el trabajo. El modelo marxista, por ejemplo, de la educación, la filosofía que subyace allí es formar para la vida, formar para poder resolver las necesidades vitales de una sociedad, pero contemplando las verdaderas necesidades, de manera que en lugar de crecer de una manera absurda las carreras como quieran, de manera individual como lo hace el sistema capitalista, que cada quien estudia en lo que quiera, en el modelo de educación marxista vas a estudiar lo que el Estado necesita que se atienda, porque esas son las necesidades de la comunidad y tú dependes de esa comunidad y vives para esa comunidad, sirves para esa comunidad y eres servido en la comunidad. Entonces, el modelo filosófico marxista señala educación para todos.